¿Cuál quiere el de primero o el de después? Entre las figuras más importantes de México está sin lugar a dudas la de Mario Moreno Cantinflas. Este cómico tuvo una infancia humilde y desde los lugares más intensos de la sociedad supo versionar épocas y posturas sociales. Cantinflas mostró la identidad de México y a la par le permitió construir una carrera cinematográfica sólida que lo llevó hasta Hollywood. Nació un 12 de agosto de 1911 bajo el nombre Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Creció en un entorno humilde. Sus padres, Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes, llegaron a tener 8 hijos, incluyendo a Mario Moreno. Una de las entradas de dinero de la familia fue gracias al trabajo de su padre Pedro, quien era cartero. Los primeros años de Mario fueron en los barrios humildes de Santa María la Redonda y El Tepito, ambos situados en Ciudad de México. Completó su educación primaria y secundaria, pero para poder lograrlo tuvo que pasar por varias instituciones, como la Francisco González Bocanegra y la Escuela número 84. Tiempo más tarde asistió durante unos meses a la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Su padre, quien no quería que su hijo pasara por los problemas que él vivió de pequeño, tenía el deseo de que Mario lograra graduarse de médico, pero él tenía otros planes en mente. Mario trabajó en distintas ocupaciones, entre ellas taxista, torero, limpiabotas, boxeador e incluso se alistó en el ejército mexicano en octubre de 1927 como soldado de infantería. Pero no pasó mucho tiempo hasta que su padre envió una carta al ejército. En ella detallaba que su hijo había mentido sobre su edad, que no tenía 21 años como había fingido, sino que aún no había cumplido los 17. Solicitó la baja de su hijo y esta le fue concedida. A pesar del pequeño traspié que tuvo en el ejército, Mario siguió adelante y se dedicó a algo que siempre le llamó la atención, y eso tenía que ver con el mundo del espectáculo. Para el año 1930 se presentó en el circuito de carpas de la Ciudad de México y se iba turnando con presentaciones entre las carpas de nombre Ofelia, Sotelo y la Carpa Valentina. Carpa Valentina era una compañía de teatro ambulante que había sido fundada por unos rusos que habían escapado de la guerra civil que terminó instalando el régimen soviético en ese país. Entre las participantes de acrobacias y destrezas había una chica llamada Valentina Ivanova Zhukova, una bella joven 4 años menor que Mario Moreno y quien se ganaría su corazón. La joven pareja se casó el 27 de octubre de 1934. En el circuito de carpas ambulantes, Mario podía cantar, bailar y realizar diferentes acrobacias. Ahí también nació su papel como cómico. De a poco se iba centrando en un camino que con el correr del tiempo lo iba a llevar al estrellato. Para él, el circo fue solo una parada previa a la vorágine del teatro y luego el salto que dio al cine, ambientes en los que realmente se daría a conocer ya como Cantinflas. En 1936, Cantinflas hizo su gran debut en la película No te engañes corazón, pero el filme pasó casi desapercibido. Esta cinta, en donde tuvo un rol bastante secundario, sería la primera de sus más de 50 películas que filmaría a lo largo de sus 45 años de carrera. En 1940 se volvió verdaderamente popular después de rodar Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro. Por esta película, Cantinflas cobró la accesible suma de 15,000 pesos mexicanos y se terminó de rodar en tan solo 3 semanas. La película fue un éxito en toda Hispanoamérica y es considerada actualmente como una de las 10 producciones más grandes del cine mexicano. Además, batió los récords de recaudación en las salas de cine durante las siguientes 3 décadas. Si bien su personaje hizo sus primeros pasos con la imitación de Al Jolson, un cantante y cómico lituano que se pintaba la cara de negro, al poco tiempo se inspiró en una idea de personaje con el que se sentiría mucho más cómodo y tranquilo. El personaje de Cantinflas representaba a la gente pobre. Estaba vestido con pantalones que no se caían gracias a una soga atada a la cintura, un sombrero, una camiseta y un bigote muy original. Él había creado a un trabajador y marginado que podía hacer reír a todo el mundo. El origen de su sobrenombre es un secreto que se lo llevó a la tumba, aunque algunos dicen que se lo habría inventado para que su padre no supiera que estaba frecuentando las carpas en sus comienzos mientras hacía sus números de improvisación. Otros dicen que el apodo viene de la expresión "¿cuánto inflas?" o "en la cantina inflas", por la cantidad de palabras al azar y sin sentido que profería en sus improvisaciones en las carpas. Al realizar una contracción de estas palabras surgiría el término Cantinflas. Pero la verdad es que ese sobrenombre tan característico y que hasta tiene un lugar en la Real Academia Española, nunca se sabrá a ciencia cierta su origen real. Así como había logrado crear ese look,
También fue conocido por otros papeles. En 1941 protagonizó a un oficial de la policía en la película El gendarme desconocido, y décadas después repite el papel de policía en la película El patrullero 777. En el guión de esta última cinta se destacó por ser un oficial amable y gracias a su trabajo, la policía de toda Latinoamérica lo felicitó por mejorar la imagen de los agentes de la ley. Su experiencia como torero en la vida real le dio un empujón a su papel en el filme Ni sangre ni arena. En esta sátira, su actuación rompió las taquillas de varios países americanos. Para entonces, Mario era una celebridad cuyo nivel de fama parecía no tener límite. Tal fue su grandeza que el término cantinflear, hoy aceptado por la Real Academia Española, era la forma de hablar propia y original de Cantinflas. Así se expresaba de manera absurda o incoherente, diciendo palabras sin correlación que terminaban sin decir nada conciso. En aquel momento eso rompía con todos los estándares de la época. Entre 1942 y 1944, Cantinflas fue presidente de la Asociación Nacional de Actores y asimismo fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de su país. Gracias a su aporte, logró mejorar las condiciones de contratación del personal de los estudios de filmación. Incluso dirigió una huelga. Claramente tenía una visión conservadora, pero su don de buena gente siempre lo hizo volcarse en pro de los más desprotegidos. El 20 de febrero de 1944 fundó la Casa del Actor, que en la actualidad lleva su nombre y está localizada en el sur de la Ciudad de México. Esto fue hecho con el fin de brindar un hogar adecuado a los trabajadores y artistas de edad avanzada retirados del mundo del espectáculo. En el año 1946 firmó contrato con el estudio de cine estadounidense Columbia Pictures, dejando atrás a las productoras mexicanas. Gracias a esta movida, Cantinflas y su esposa comenzaron a viajar por el mundo. El 30 de agosto de 1953 comenzó la presentación de su obra de teatro Yo, Colón, la cual situó a Cantinflas en el papel de Cristóbal Colón, quien hacía observaciones contemporáneas, cómicas e históricas desde distintos puntos de vista a la vez que se dedicaba a descubrir el continente americano. Cada noche las bromas variaban y Mario continuó empleando su peculiar juego de palabras y doble sentido para atacar a los políticos, aunque la obra fue catalogada de blasfema por diversos sectores conservadores y religiosos debido a un mural en donde aparece Cantinflas junto a la Virgen de Guadalupe, pintado por el artista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Arrinconado por las críticas y las presiones, Rivera tuvo que borrar la imagen de la Virgen del mural. Llegado el año 1956, Cantinflas será reconocido con todos los laureles en la película estadounidense La Vuelta al Mundo en 80 días. Picaporte, el nombre del personaje que interpretó en la cinta, tuvo un alto porcentaje de aceptación por el público. La Vuelta al Mundo en 80 días recaudó $42 millones, que ajustados a la inflación al momento de hacer este video son más de 400 millones. Ganó el Oscar a Mejor Película de 1956 y Cantinflas recibió el Globo de Oro por la categoría de Mejor Actor en Comedia o Musical. La presentación de este filme dejó posicionado al Peladito, como solían llamar a Cantinflas, como el comediante mejor pagado del planeta. En un intento de repetir el éxito de La Vuelta al Mundo en 80 días, unos años después, en 1960, la comedia musical Pepe colocó a Cantinflas como protagonista de una cinta estadounidense. El largometraje pretendía volar alto con una larga lista de celebridades como Frank Sinatra, Peter Lawford, Bing Crosby, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Maurice Chevalier, Janet Leigh, Edward Robinson, Sasha Gabor y Debbie Reynolds, solo por mencionar algunos, quienes tuvieron apariciones breves en esta película. Pepe le valió a Cantinflas una nominación al Globo de Oro. Sin embargo, la película recibió críticas negativas y no logró igualar el éxito de taquilla de La Vuelta al Mundo en 80 días. Volviendo un poco a su vida privada, Cantinflas y su esposa Valentina habían adoptado en 1962 a un niño al cual llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. Un detalle de esta adopción es que la madre biológica de este niño no era una desconocida. Se trataba de Marion Roberts, originaria de Dallas, Texas. La joven, que al parecer venía pasando por un mal momento económico, quedó embarazada. El padre fue nada menos que Cantinflas, el mismo quien luego adoptaría al pequeño. El bebé fue fruto de la relación que ambos manejaron a escondidas. Hay quienes aseguran que el actor le pagó en aquel momento $10,000 a Marion para que el bebé fuera criado por él y su esposa Valentina. Al año de ser adoptado, su madre fue hallada muerta en un hotel de la Ciudad de México por sobredosis de barbitúricos.
Al momento de evaluar las causas del deceso, muchas personas se apuntaron contra Cantinflas. Hay quienes afirman que ella se había arrepentido de habérselo dado en adopción y que al intentar recuperarlo, el actor se lo negó. Este fracaso amoroso y el distanciamiento de su hijo, sumado a las cartas encontradas en la escena del suicidio dirigidas a Cantinflas, dieron cuenta que Marion realmente no le encontraba sentido a su vida, por lo que decidió acabar con ella. Para hacer más triste todo este panorama, Valentina pudo pasar poco tiempo con su hijo adoptivo, ya que ella fallecería con 50 años de edad el 5 de enero de 1966, producto de un doloroso cáncer de huesos. Después de enviudar, Cantinflas siguió filmando películas y triunfando en el mundo de habla hispana. En lo que respecta a su vida amorosa, mantuvo un romance con la famosa actriz Irán Eori a inicios de la década de 1970. Se dice que Cantinflas tenía planes de pedirle la mano a Irán, pero los celos de su hijo Mario Arturo, quien no quería que por nada del mundo su padre se casara, pudieron más, así que Irán decidió dedicarse a su carrera y terminar con el amorío. Para 1975 tuvo una relación fugaz con la modelo estadounidense Pat Sheehan. A pesar que Cantinflas no alcanzó en Estados Unidos el mismo triunfo que obtuvo en Latinoamérica, fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1978. Su último filme fue El Barrendero, estrenada en 1982, quien interpretó al personaje de Napoleón Pérez García. Ese mismo año, Cantinflas dio el salto a la pantalla chica en una serie animada a color llamada Cantinflas y sus amigos, en donde el actor le dio la voz a su propio personaje. La caricatura se enfoca en una amplia gama de temas dedicados a educar a los niños sobre temas relacionados a la cultura general, ciencia e historia. Luego de más de 45 años de estar en el ojo público, Mario Moreno anuncia su retiro de la actuación. En cuanto bajó el telón de su vida artística, también lo hizo el telón de su vida privada. Una vez que estuvo del todo alejado de las cámaras, se enfocó en hacer obras filantrópicas, obras de caridad y de organizaciones de beneficencia, en especial aquellas destinadas a ayudar a los niños pobres. La Estrella de Oro de México murió el 20 de abril de 1993 a las 9:20 de la noche, hora local de la Ciudad de México, a los 81 años a causa de un infarto al corazón, producto de un cáncer de pulmón. Fiel a sus ideales, también era firme con su afición por el tabaco, vicio que terminó costándole la vida. Un mes y medio antes de morir, se enteró que tenía cáncer y entre sus síntomas tenía tos persistente y con sangre, dificultad para respirar, pérdida de peso y dolor de pecho, provocando que sus últimos días fueran muy difíciles de sobrellevar. Su muerte fue tan trascendental que la televisión mexicana interrumpió su programación habitual para anunciar su deceso, haciendo de ello la primicia del momento. La noticia fue recibida con gran conmoción en México y en el resto de América Latina y España, donde era muy popular y querido. Su funeral, considerado como un evento nacional, duró 3 días, en el cual miles de personas salieron a las calles para ver la carroza fúnebre donde era transportado. Los restos mortales de Mario Moreno fueron exhibidos en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, para que el pueblo le diera el último adiós. Su defunción echó por tierra el homenaje que el gobierno del entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, tenía previsto realizarle en junio de 1993 a modo de honrar su trayectoria artística. Después de su muerte, su hijo Mario Arturo Moreno y uno de sus sobrinos, Eduardo Moreno Laparade, libraron una intensa batalla por los derechos de las producciones de Cantinflas. La herencia fue motivo de disputa familiar que resultó a favor de Mario Arturo Moreno. Sin embargo, al mismo tiempo se llevaba a cabo otra demanda con Columbia Pictures por los derechos de la cinta de Cantinflas, que finalmente ganó la productora estadounidense. Las obras artísticas de Mario Moreno Cantinflas han logrado alcanzar un valor superior a los 100 millones de dólares, dejando muy claro que su aporte en vida es un pilar inamovible del humor a nivel mundial. En 2014 se estrenó una película que narró la vida de Cantinflas, protagonizada por el español Óscar Jaenada, que narra su trayectoria hasta convertirse en el gran humorista que fue. ¿Qué opinión tienes que decir respecto a la vida de este fascinante personaje mexicano? Déjanoslo saber en los comentarios para conocer tus impresiones